Sí, licenciado. ¿Se acuerdan en qué contrato nos quedamos? Seguro, creo que estábamos viendo, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, licenciado, íbamos en el seguro mutualista. Sí, vamos, bueno, estábamos viendo la diferencia en el tema del seguro con esas actividades mutualistas y el seguro también social, si no estoy mal, ¿verdad? Por ahí. Bueno, solo voy a presentarles acá. Sí, bueno, ahí estamos. Sí se ve la pantalla, ¿verdad, compañeros? Sí, Lick, se ve. Vaya, bueno. Entonces, siguiendo con el tema del seguro, pues vamos a ver ya las disposiciones generales, ¿sí? O sea, elementos generales que son aplicables a todos los seguros. Y posteriormente vamos a ir viendo, en este caso, algunas diferencias que se pueden dar entre el seguro de personas, el seguro de cosas, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí, básicamente el contenido nos dice que, de forma resumida, que en el contrato de seguro se da una serie de elementos, dice. Ojo con eso, que son comunes a las distintas formas en que puede presentarse esta figura. La idea de este capítulo, dice entonces, es explicar lo que es general, ojo, a cualquier manifestación del contrato. Bueno, pasemos entonces por el concepto. El concepto de seguro es el que vamos a darle lectura ahorita. Dice, por el contrato de seguro, el asegurador se obliga, que es la entidad que presta el seguro, mediante la percepción de una cuota o prima, a realizar la prestación convenida al asegurado o a los beneficiarios por él designados, de producirse la eventualidad prevista en el contrato relativa a la persona o bienes del asegurado. Hay otra definición acá que nos dice que por el contrato de seguro, el asegurador, que deberá ser una sociedad anónima organizada conforme a la ley guatemalteca, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al ocurrir el riesgo previsto en el contrato, a cambio de la prima que se obliga a pagar por el asegurado o el tomador. Si vemos de ambas definiciones, pues diría yo que quizás solo el tema de redacción difiere un poco. Por lo demás, tendríamos que verificar los elementos comunes que tiene. Por ejemplo, el tema del asegurador, el asegurado, que en este caso el asegurador se obliga a pagar o a indemnizar al asegurado al realizarse la eventualidad o el riesgo previsto. Obviamente la sociedad que percibe una cantidad de dinero por ese servicio que en su momento podría llegar a realizarse, ¿va? Entonces, creo que los elementos comunes o típicos que están para la definición, media vez ustedes los tengan claros, no hay posibilidad de que puedan confundirse. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la naturaleza jurídica, se han elaborado algunas teorías. Una teoría de la indemnización, que lo hemos visto por aquí en alguna definición, la teoría de la necesidad y la teoría de la previsión. Básicamente, lo único que tienen de diferencia a estas es el momento en que puede ocurrir ¿qué les diría yo? El riesgo que ocurre el acontecimiento. La indemnización, pues obviamente ocurrió ya el hecho. La teoría de la previsión, pues nosotros estamos previendo anticipadamente de que
en este caso podamos anticiparnos y asegurarnos por si algo pudiera o llegar a pasarnos, ¿verdad? Y la teoría de la necesidad, pues en este caso hay ciertas actividades que hacen obligatorio el uso del seguro. Por ejemplo, el tema del transporte extraurbano, el uso del seguro, pues es obligatorio, ¿verdad? Características del contrato de seguro, pues vemos ahí que es principal, que es típico porque está regulado, que es bilateral porque necesitamos 2 o más personas, es consensual porque definitivamente tiene que darse el consentimiento de las partes, es oneroso porque genera ahí cierta ganancia, pues más para el asegurador, es aleatorio porque puede darse o no las eventualidades, es de tracto sucesivo. También se dice que es un contrato por adhesión porque muchas veces en algunos o en la mayoría de los contratos pues ya la minuta del contrato ya está previamente establecida por el asegurador, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos personales, compañeros? Aquí los tenemos claros. El asegurador, que es la persona jurídica que en forma de sociedad anónima especial se encuentra autorizada para el negocio del seguro. Esto lo autoriza en este caso la Superintendencia de Bancos. Y nos dice que estos generalmente actúan por medio de sus auxiliares, que son los agentes de seguros o agentes vendedores de seguro. Y el solicitante, que se llama así a la persona que en forma directa contrata el seguro, ya sea por su cuenta o por la de un tercero, determinando o determinable que traslada los riesgos al asegurador. El asegurado, la persona interesada en la traslación de los riesgos, es en sí la persona sometida a la probabilidad de sufrir la eventualidad. Y el beneficiario, que puede ser otra persona, no necesariamente ni el solicitante ni el asegurado, sino quien pueda recibir ese producto. Normalmente este tipo de figuras las vemos nosotros más en aquellos seguros de vida, en donde pues uno está aportando ahí cierta cantidad de dinero y si llegase a pasarle algo al asegurado, digamos, por ejemplo, mi persona, el dinero pues lo va a recibir un beneficiario que podrían ser, por ejemplo, mis hijos, mis hermanos, etcétera, ¿verdad? Los elementos sería, en este caso, cuando hablamos de elemento objetivo, es lo que en su momento puede llegar a darse, que es el riesgo. Y el otro elemento objetivo, pues definitivamente es la prima, ¿verdad? Lo que tenemos que pagarle. Cuando hablamos del riesgo, se menciona que es el principal objeto del contrato de seguro y consiste, como lo dice nuestro código, en una eventualidad. Es un hecho de la naturaleza jurídica que puede o no suceder en el futuro de una persona asegurada. Y no solo en la persona, sino en sus bienes también. El Código de Comercio lo define como la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Características del riesgo: debe de ser posible. Obviamente es incierto porque no sabemos en qué momento se va a dar. Es futuro porque obviamente estamos previendo en este caso que pueda darse la eventualidad. Y en este caso también dice que está sujeto a interés. ¿Cómo podemos ver esas características? Yo creo que les ponía el ejemplo la clase pasada con el seguro de vehículos, en donde lo que nosotros estamos asegurando es los daños que pueda hacer, que pueda sufrir el vehículo.
los daños que pueda ocasionar el vehículo, los daños que puedan surgir también en la persona que ocupa el vehículo o las personas que ocupan el vehículo, por ejemplo, si hubiera chocado con otro, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos asegurando definitivamente a la hora de contratar el seguro. Nada de eso ha pasado. Todo va a ser a futuro. Puede que se dé o puede que no se dé. Si no se da, quien gana es la aseguradora, porque se va a quedar con la prima que usted mensualmente está pagando. Licenciado, una pregunta. Adelante. En caso de que nosotros hipotéticamente contratáramos el seguro hace una semana y nos da un percance el día de hoy, tuvimos un accidente, ¿la aseguradora cubre en totalidad o solo parcial? No. La aseguradora le va a cubrir la totalidad de los daños. O sea, tienen montos, ¿va? Por ejemplo, a veces dice seguro por daños a terceros hasta un monto de 75,000 quetzales, ¿ya? Pero todo eso lo va a decir la prima, perdón, la póliza, ¿ya? Ahora, en este caso, porque hay también distintas clases de seguros, hay seguros que son full, pero las primas son más caras, ¿va? Le cubren absolutamente todo, ¿ya? Perfecto. Entonces quiere decir que en el momento de que nosotros firmáramos el contrato para el seguro, ya está prescrito y ya está en vigencia para utilizarlo, entre comillas, ¿verdad? Así es, desde ese momento, si usted contrata hoy y saliendo de la vuelta lo chocan, le tienen que cubrir. Perfecto. Lo que pasa es que una amiga tuvo un supercance hace más de 2 semanas y la aseguradora, pues, estaba escuchando yo que solo le cubrió el 25% del daño al otro vehículo y al vehículo de ella. Eso va a depender del seguro que tenga, ¿sí? Ya, perfecto. Como le digo, hay distintas clases de seguros y cuando usted va y contrata el seguro, le van a ofrecer el vendedor, el corredor de los seguros le va a decir, mire, yo tengo un seguro que le tiene un costo mensual, o sea, una prima mensual de, ¿qué le puedo decir yo? 500 quetzales. ¿Qué es lo que le cubre ese seguro? Bueno, si usted tiene daños, por ejemplo, le cubre hasta un 75% de los gastos. Si usted daña a un tercero, le cubre el 50%. O sea, esas especificaciones las tiene el seguro. También le van a ofrecer otro seguro en donde la cuota mensual sea, por ejemplo, de 2,000 quetzales, pero le van a decir, mire, este seguro le cubre a usted absolutamente todo, ¿ya? Desde los daños que sufran los pasajeros del vehículo, el vehículo o los que se generen a terceros. Pero esto va a depender del tipo de seguro que usted contrate. Perfecto. Es como la que nos ofrecen ahorita los bancos. Creo que si no estoy mal es la póliza de 250, si no estoy mal. Sí, exacto. Perfecto, licenciado. Muy amable, gracias. A la orden. Bueno, siguiente tema, la prima. ¿Ya? Si vemos el artículo 875, básicamente nos dice en términos concretos que es la retribución o precio del seguro, o sea, es lo que vamos a pagar por el seguro. Entonces, cuando ustedes van y contratan un seguro de vehículo, les van a decir, mire, usted necesita, usted necesita cancelar de una vez el seguro o quiere que se lo dividamos en cuotas, por decirlo así. Entonces, si se los dividen en cuotas, van a pagar mensualmente el valor, ya se va a fraccionar el valor total del seguro, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Entonces, estamos abonando a la prima o podemos de una vez, no, mire, yo tengo aquí el valor del seguro, que son 10,000 quetzales, de una vez lo pago, ¿ya? Entonces, ahí sí va a depender si hacemos el pago en una sola amortización o la hacemos en varias amortizaciones. Si la hacemos en varias amortizaciones, a eso se le denomina prima.
Y tenemos otro elemento formal que es la póliza. La póliza es el documento pre-redactado que contiene el contrato de seguro. La póliza es un documento impreso en sus estipulaciones generales como contrato por adhesión, de manera que los convenios particulares se escriben en los espacios que el machote dice, o sea que la minuta tiene previstos. Estos formularios deben estar aprobados por la Superintendencia de Bancos. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver una póliza? Sí, Lick. Sí, si se dan cuenta, en la póliza están todas las condiciones, solo que esas condiciones no fueron negociadas con uno, pues ya, esas son ya condiciones o estipulaciones contractuales previamente establecidas por el banco. Y si nosotros queremos, pues lo firmamos, y si no, simple y sencillamente, pues no nos venden absolutamente nada. Esa póliza, aquí en pantalla vemos que tiene una función normativa, una función determinativa, traslativa, probatoria y de título ejecutivo. Normativa porque regula qué podemos y qué no podemos hacer con la póliza, qué es lo que nos cubre y qué es lo que no nos cubre, qué gastos, ¿verdad? En este caso, como lo mencionaba el compañero del caso anterior, pues eso de que solo cubre el 25% de los daños ocasionados a terceros y los propios, pues eso seguramente constará en la póliza y constará también por qué el precio o qué tipo de póliza tiene. Tiene una función determinativa porque también a la hora de que quien porte la póliza determina qué derechos son los que él puede exigir, ¿ya? ¿Qué es lo que no puede exigir también? O sea, básicamente va a tener sus derechos y obligaciones. Denme un segundito, compañeros, perdón. Bueno, continuemos, compañeros. Todavía se conectó un compañero ahí también. La función traslativa es porque también nosotros podemos ceder esas pólizas, las podemos trasladar a otras personas y obviamente es una función probatoria porque en caso de, por ejemplo, de que tengamos que discutir en juicio algún inconveniente que hayamos tenido con el asegurador, pues obviamente ese es nuestro medio de prueba para acreditar que nuestras pretensiones las estamos exigiendo legítimamente, ¿ya? Y en el caso de la función de título ejecutivo, pues básicamente, en caso de incumplimiento por parte del asegurado, tenemos la posibilidad en este caso de accionar judicialmente. Y si vamos a ver el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice que los seguros perdón, son ejecutables por esa vía. ¿Qué clases de pólizas vamos a encontrar? Nominativas, a la orden y al portador. En los seguros de personas tienen que ser nominativas. En los seguros de daño puede utilizarse a la orden o al portador. Cuando hablamos de un título, eso lo vimos en el tema de los títulos de crédito. El tema cuando los mismos son a la orden y cuando son al portador, básicamente no tienen una denominación específica. Bueno, la reposición de la póliza está regulada en el artículo 890 y 891 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los efectos del contrato de seguro?
los más generales, las obligaciones del asegurado, es decir, quien va a tomar el seguro, obviamente es pagar la prima, la veracidad de los datos consignados, comunicar la agravación del riesgo, atenuar el riesgo, ¿ya? O sea, no por el hecho de estar asegurado, nosotros vamos a tratar de incrementar la posibilidad de accidentarnos, por ejemplo, o de que si yo tengo un seguro de daños, entonces yo voy e incendio el edificio, por ejemplo, o las instalaciones de la empresa donde trabajo, ¿ya? Nosotros tenemos que, en este caso, no culpar dentro del riesgo. Y algo muy importante es avisar las circunstancias en que acaeció el siniestro. ¿Cuáles son los derechos del asegurado? Uy, si ustedes lo ven ahí, un poco limitado. El de recibir la suma asegurada, ¿verdad? Que sería el principal objetivo. ¿Cuáles son las obligaciones? Una obligación eventual podría ser de reducir el pago de la prima. Derechos del asegurador: cobrar la prima en la forma que establece la ley o el contrato, y el derecho de compensar o descontar de la indemnización las primas que se le adeuden o los préstamos que le hayan hecho al asegurador sobre la póliza. Bueno, hasta ahí estaríamos, compañeros, el día de hoy, y la siguiente semana terminamos de ver el tema de la nulidad, de la rescisión del contrato, y ya empezamos a hablar de los seguros en particular. Si no tienen alguna duda, les deseo buen provecho y nos saludamos la próxima semana. Gracias, Lick. Feliz fin de semana, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde.